Bienvenidos, queridos estudiantes, a un día más de Aprendo en Casa. Y hoy quien nos va a acompañar en esta experiencia de aprendizaje es Miss Kelly. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar juntos el área de comunicación, iniciando nuestro día pidiendo a nuestro Señor por todas las cosas que nos da, por los bienes materiales y el calor humano de mis familiares y amigos. Gracias por ser tan bondadoso, Señor, oportuno, perfecto y verdadero. En esta semana 25, estamos cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. En la actividad de hoy vamos a trabajar, escribimos una cartilla de recomendaciones. Hoy parte 1 y mañana continuaremos. Nuestra meta es planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. La competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien, vamos a empezar. Hace unas semanas elaboramos textos instructivos, ¿recuerdas? Elaboramos las instrucciones de un juego y reflexionamos sobre lo versátiles y significativos que son, porque se usan en diversas situaciones de la vida pública. Orientan en cómo realizar trámites en alguna institución gubernamental, explican los procedimientos que debemos asumir las ciudadanas y los ciudadanos para cuidarnos y convivir mejor. Estos textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas. Sin embargo, las cartillas, por ser cuadernillos que tienen el propósito de comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones según la profundidad de desarrollo del asunto a divulgar. Pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivo. Como textos instructivos, brindan indicaciones con una secuencia de acciones para orientar un comportamiento determinado en el lector y con relación a su carácter expositivo, sintetiza ideas, incluye información que justifica sus recomendaciones, es decir, interés social, y busca explicar un concepto. Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que proporcionan es directa, clara, ordenada. Se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan los párrafos y proponen ideas separadas por guiones para que el lector comprenda fácilmente y sigan los pasos que recomienda. Bien, chicos, sabiendo ello, vamos a analizar las siguientes cartillas. Para profundizar el análisis sobre las cartillas, te invitamos a revisar la estructura de algunas que hemos seleccionado para ti en este texto, que se titula Algunos ejemplos de cartilla, que lo puedes encontrar en la sección Recursos de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Y si tú observas, aquí tenemos, vamos a observar 3 ejemplos. Vamos a observar el primer ejemplo, que nos habla de 3 pasos claves para mantener alimentos seguros en zonas de emergencia. Cuando reciben los alimentos, cómo se deben preparar los alimentos y cómo se deben consumir, teniendo siempre en cuenta el lavado correcto de manos. Esta cartilla es del Ministerio de Salud. Y ahí tiene una nota importante que dice, esta cartilla es una de las 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de ellas es de una página y son independientes porque tratan asuntos diversos relacionados al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos sólidos. En la parte inferior se colocan los medios para comunicarse con dependencias del ministerio y la fuente de información. Vamos a ver el ejemplo 2. En esta cartilla, que al nosotros visualizarla, observamos que es del Ministerio de Agricultura y Riego. Y nos habla sobre el fenómeno
el Niño, sobre las recomendaciones para el cultivo en costa. Entonces, en esta cartilla nos habla de cómo deben prepararse cuando llega el fenómeno del Niño a causa de las lluvias intensas, que pueden prolongarse por largos periodos de tiempo. Para ello, nos dice también cómo debe ser el cuidado del arroz, ¿no? Y cómo debe ser también el cuidado de otras menezas, en este caso como el frijol, cómo se siembra. Entonces acá nos da ciertos alcances. Y si observamos, esta cartilla es del Ministerio de Agricultura y Riego. Tenlo en cuenta. Ahora, te comento que la cartilla que hemos leído anteriormente contiene 12 páginas. En este ejemplo se observa únicamente 4 páginas de la carátula. La segunda carilla, donde se inicia el contenido con una breve presentación que sustenta la importancia de la cartilla. La siguiente página en la que se leen instrucciones para atender la siembra del frijol. En las siguientes páginas de la cartilla se explican sobre otros alimentos. Y en la carilla de cierre, espacio en el que se reafirma la intención de la cartilla con una breve idea y se coloca la fuente y medios para comunicarse. Y vamos a observar esta última cartilla, este tercer ejemplo. Y aquí vamos a ver referente a, es una cartilla informativa sobre los pueblos indígenas y originarios. Entonces, esta cartilla es de 2 páginas y está doblada en 2. En el ejemplo solo se muestra la primera página, que abarca la presentación, donde está el título, Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas u originarios. Luego, en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos. En el lado izquierdo se halla el cierre de esta cartilla, en el que se coloca fuente y la página web para informarse más sobre el tema. Entonces, al ver la estructura de estas 3 cartillas, nosotros ya tenemos una idea de cómo es. Entonces, cuando tú revises y leas algunos datos, vas a identificar en estos 3 ejemplos si son informaciones confiables. Para ello vamos a marcar un aspa en la columna que corresponda. No te olvides de copiar esto en un cuadro o cuaderno y tomar en cuenta el cuestionario de confiabilidad del trabajo del día anterior. Entonces, vamos a ver. Aspectos por identificar. Nombra a la autora o autor del contenido o institución encargada de la creación. Si tú te diste cuenta en la primera cartilla, la institución encargada es MINSA, Ministerio de Salud. En el segundo ejemplo tenemos al Ministerio de Agricultura y Riego. Y en este último también vamos a observar al Ministerio de Cultura. Entonces, sí cumplen con estos aspectos, ¿verdad? Expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos que identificas. Por ejemplo, se observa a quién se dirige y con qué finalidad. Si nosotros volvemos a revisar estas cartillas, estos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que sí. Porque una nos habla que está dirigida a las personas que se encuentran en zonas de emergencia. Otras con respecto al cuidado, a la prevención y recomendaciones por el fenómeno del niño. Y también en la última es una cartilla informativa, ¿no? Sobre los pueblos indígenas u originarios. ¿Presenta una secuencia ordenada, objetiva? ¿Fuentes, datos? Sí. También observamos que sí.
Entonces ya estamos chequeando, chicos. Muy bien. Cuenta con información precisa y directa acompañada de imágenes que la complementan. Si observamos en los 3 ejemplos, sí hay, entonces observamos que hay imágenes que acompañan. Tienen información actualizada o presentan la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. Si ustedes observan debajo de cada cartilla, por ejemplo en esta, que la tenemos aquí, dice Ministerio de Cultura 2020 Perú, cartilla informativa sobre pueblos indígenas y originarios, recuperado de, nos dan un enlace, 23 de agosto del 2020. Igual la anterior, aquí también observamos, del Ministerio de Agricultura y Riego 2015, fenómeno El Niño, recomendaciones para cultivos de la costa, recuperado el link y la fecha. Por eso que siempre tienes que observar ese pie de página. Entonces, ¿podemos decir que posee fuentes creíbles que las respalden? Sí. Entonces, si identificaste si los 3 ejemplos contienen información confiable, marca con un aspa en la columna que corresponda. Entonces, ya hemos marcado, ¿verdad, chicos? Perfecto. Vamos a continuar. Y miren, vamos a ver cómo nos fue. Si hemos hecho correctamente la identificación de todos estos aspectos. Veamos. Te habrás dado cuenta de que todas las cartillas presentan con claridad el autor y por ser instituciones reconocidas son fuentes directas que generan confianza. Además, proporcionan datos para que te comuniques con estos organismos o fuentes para investigar más sobre el tema. Vamos a ver los autores y fuentes directas. En el ejemplo 1, el Ministerio de Salud. Correcto, ¿verdad, chicos? En el 2, Ministerio de Agricultura, Riego, y en el 3, Ministerio de Cultura. Si nos damos cuenta que en el caso del ejemplo 3, es una cartilla distinta a las demás, porque explica y desarrolla un tema de corte completamente expositivo. Es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones. Además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que proporciona. Muy bien. Y miren, también los 3 ejemplos de cartilla tienen propósitos distintos y definidos. Sí, porque nosotros lo leímos, lo observamos, ¿verdad, chicos? Y veamos. Tenemos que en la primera está dirigida a toda la población que está en zona de emergencia y explica paso a paso cómo cuidar los alimentos para evitar enfermedades. En la segunda, está orientada a aquellas personas que se realizan actividades agrícolas para alertar sobre la importancia de atender adecuadamente sus sembríos con pautas precisas cuando ocurre el fenómeno del niño. Y finalmente, la tercera es la cual explica sobre los pueblos indígenas originarios. En esta cartilla, el objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos. Si observas nuevamente estas cartillas, las 3 contienen información objetiva, precisa y responden coherentemente a un propósito de escritura. Y por ese motivo, su estructura varía. En el primer ejemplo, brinda orientaciones, instrucciones concretas y directas acompañadas por imágenes. Presenta título y pautas. En el ejemplo 2, hace lo mismo, pero antes presenta brevemente su intención y como cierre reafirma el propósito. Es instructiva con datos expositivos, porque presenta un título, un inicio o presentación, pautas y cierres. Y en el ejemplo 3, desarrolla ideas de manera breve para garantizar que los lectores conozcan los pueblos indígenas originarios. Presenta un título, inicio, desarrollo con algunas pautas y cierre. Seguramente ya te diste cuenta de la variedad de cartillas que se divulgan por todo el país y que según los propósitos de escritura, la estructura y desarrollo del texto puede variar. Ahora revisa el cuadro que has marcado con un aspa y corrige lo que creas necesario. Bien. Ahora nos toca planificar. ¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? ¿Cuál de esos 3 ejemplos te puede ayudar a hacer el tuyo?
En esta ocasión tienes la opción de escoger entre la cartilla 2 o 3. Piensa que los temas de salud son bastante amplios, así que es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionando a la salud quieres comunicar en tu cartilla. Bien, entonces vamos a ver qué tema relacionado con la salud quieres tú comunicar. De pronto, si quieres informar a tus familiares sobre las vacunas, en qué consiste el COVID-19, de qué tratan las fuentes confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al ejemplo 3, ¿verdad? Con varias hojas. Si decides elaborar una para comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19 o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías realizar una cartilla parecida al ejemplo 2. Entonces, chicos, teniendo estos ejemplos y ya que hemos tratado del tema referente al COVID, podría ser un punto de partida para tu planificación. Entonces, escoge un tema para que tú puedas escribirlo. Para ello, si ya determinaste el tema de tu cartilla, completa en tu cuaderno el siguiente mapa semántico respondiendo las preguntas. Planificación, vamos a ver aquí. Recuerda que es muy importante completar el esquema en tu cuaderno. Como ya habrás dado cuenta, planificar nos ayuda a delimitar la tarea de escribir. Nos asegura cumplir con nuestro propósito y ordena nuestra actividad. Entonces, vamos a ver referente a la planificación. Y veamos aquí, ¿para qué le escribirás? Para dar recomendaciones, ¿verdad? A las personas. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? Hemos visto la cartilla 2, 3, de acuerdo al tema que tú hayas escogido. Si tú quieres dar recomendaciones sobre el COVID o sobre el uso correcto del lavado de manos, puede ser también otro tema. ¿A quiénes está dirigido? A la población, a tu familia, a tus vecinos. ¿De qué tratará? Entonces ya tú lo tienes más claro. ¿Qué materiales utilizarás? Hojas bond, hojas de colores. Piensa en eso. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Recuerda, es importante las instituciones, si vas a hablar algo de salud, que sea el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS, que hemos venido viendo en estos días. Bien, chicos, entonces, ten en cuenta lo siguiente. Recuerda que el lenguaje y los elementos que utilices deben guardar relación con el propósito del texto y el destinatario que recibirá la información. Asegúrate de buscar en una fuente confiable la información del tema elegido para elaborar tu cartilla. Tienes que revisar lo trabajado en esta semana sobre el cuidado de la salud y si piensas acudir a una fuente confiable de Internet, te sugerimos que lo hagas con el acompañamiento de un adulto de la familia. Haz tu lista de materiales. Dibujos, fotos, colores, plumones, papel o computadora. Según el soporte que utilizarás. Si tu cartilla es digital, necesitarás una computadora y cámara fotográfica para las imágenes. Y si tu cartilla es a mano, separa papel para tus borradores y versión final. Lápices de color y otros recursos que tengas para retocar tu cartilla. Sé estratégico, utiliza lo que tengas en casa. Finalmente te voy a leer estos pasos para que tú organices tus ideas. Primero, piensa cómo será la carátula de tu cartilla. ¿Qué color utilizarás? ¿Qué título le pondrás? Que exprese de qué trata y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir dónde escribirás tu nombre. Paso 2. Selecciona aquella información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás, conceptos, causas, consecuencias y otros datos que pueden interesar a tus destinatarios. Si tu cartilla es más explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en los subtítulos que expondrás. Debes agregar algunas imágenes, gráficos, esquemas
que complementen la información. En el paso 3, determina recomendaciones de manera clara y directa, si es posible con imágenes que describan cada indicación. Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte una de estas preguntas. ¿Por qué es importante que sepan sobre este tema? ¿O por qué es importante que sigan estas recomendaciones? En el paso 5, cita las fuentes confiables de dónde seleccionaste la información. Y aquí, chicos, tenemos una lista de cotejo y esta nos va a ayudar a reajustar la planificación que tú has hecho. Recuerda, ¿elegiste el título de la cartilla que escribirás? Ya sabes, si es un sí, le darás check. ¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla? ¿Ya elegiste? Recuerda, apóyate en lo que hemos estado estudiando y aprendiendo en estas semanas. ¿Elegiste el título de la cartilla a partir del tema? ¿Tienes claro para qué desarrollarás esta cartilla? ¿Definiste la imagen que acompañará la carátula? ¿Tienes claridad de los subtemas de la cartilla? ¿Seleccionaste esa información confiable para las recomendaciones que brindarás? ¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación? ¿Elegiste tú o tus destinatarios? ¿Elaboraste una conclusión? ¿Citaste fuentes confiables? Chicos, entonces te invito a que con tu familia a reunirte y mostrarle tu planificación de tu cartilla. Explícales el propósito de escritura y pregúntale qué otros detalles agregarías a tu planificación para mejorarla. Reflexiona siempre preguntándote, ¿qué aprendí hoy sobre la planificación de la escritura de mi cartilla? ¿En qué debo mejorar y qué debo hacer? Bien, chicos, los dejo con este mensaje. Un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Bien, chicos, si te gustó la clase del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídense.